Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es nuestra primera conferencia virtual de nuestro programa Prosigue. Quiero iniciar pues dándole la bienvenida también, además de nuestros pacientes aquí en Colombia, a nuestros pacientes en Perú, a través de nuestro aliado HBO, que maneja el programa Prosigue en Perú para los pacientes que utilizan Firmagon. Así que pues también es una cordial bienvenida para todos ustedes. Entonces, pues, sin más, los quiero dejar con el doctor Jorge Alfredo Forero Muñoz. El doctor Forero es médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, urólogo de la Universidad Nacional de Colombia y además urólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente el doctor Forero trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología y está al frente pues del servicio de urología oncológica y presta también sus servicios a la red de Bogotá aquí en Colombia. Entonces, doctor Forero, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta conferencia. Lo dejamos pues ya en compañía de todos los pacientes y estaremos ya a través de las preguntas que nos hagan interactuando y para que usted pueda también responderles a todas sus inquietudes. Doctor Forero, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo he preparado para hoy una conferencia tratando de ser lo más sencillo posible y tratando de que sea asequible para todo público. Creo que es una época en la que tenemos que hacer algunas consideraciones en todas las enfermedades y pues el cáncer de próstata no es la excepción, y sobre todo los pacientes que tienen tratamientos para esta enfermedad. Vamos a empezar entonces con la conferencia. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, el tema es cáncer de próstata específicamente y pues está dirigido a hablar de las generalidades de la enfermedad, a saber de qué se trata esta enfermedad, pero también algunas cosas sobre el tratamiento y lo que tenemos que tener en cuenta para esta época especial que ha sido tan difícil para todos nosotros y ha afectado globalmente a la humanidad. Vamos a hacer, eso es un requisito de ley que debo hacer, y vamos a empezar entonces con la charla, tratando de mantener el lenguaje más sencillo para que todas las personas que no tengan incluso relación con los asuntos de la salud puedan entender y que los pacientes puedan acceder a esta información. Vamos a hacer una paso sobre la enfermedad, empezando disculpe un momentico, ya, ¿listo? Vamos a hacer un paso sobre la enfermedad. Vamos a empezar con lo que es el órgano del que vamos a hablar, unas generalidades al respecto, factores de riesgo de la enfermedad, la epidemiología, cómo se hace el diagnóstico, qué significa la tamización y algunas recomendaciones específicas para esta época de pandemia. La próstata es un órgano pélvico que se encuentra protegido por el espacio, por una estructura ósea que es la pelvis, y la pelvis es una como cavidad que está por debajo del abdomen, en donde hay algunos órganos que tienen algunas funciones muy específicas. La próstata está localizada en esta parte. Ustedes pueden ver que está en estrecha relación con la vejiga, el recto, el hueso púbico, y la uretra atraviesa la próstata completamente, y eso tiene que ver con las manifestaciones clínicas del crecimiento prostático. Esto es una imagen, una resonancia nuclear magnética en donde se puede ver la próstata, y aquí la gráfica que señala la próstata, la relación con el pubis y el recto. Esa situación, esa localización de la próstata hace que sea un órgano que está básicamente muy escondido. Ese órgano está muy lejos de casi cualquier cosa, y pocos órganos son tan escondidos como este. Yo creo que es el más escondido de todos, excepto por lo que se encuentra en el contenido craneano. Pero sin embargo, la forma de la pelvis ósea, que es como un embudo, y la próstata se encuentra en su lugar más estrecho, nos permite accederlo a través del recto, y podemos ver cómo se puede a través del recto
cómo se puede palpar la próstata y así podemos examinar y podemos hacer esta palpación de la próstata sea una parte del examen físico que se le hace a los pacientes. Cuando hablamos de cáncer de próstata, en general estamos hablando de adenocarcinoma. 95% de los cánceres de próstata son adenocarcinoma. Y eso es para que quede claro que siempre que hablamos de forma genérica y usamos la palabra cáncer de próstata, estamos hablando de este tipo de cáncer. Hay otros tipos de cánceres, son varios otros tipos de cánceres, pero son muy poco frecuentes, pues entre todos no suman el 5% y eso hace que cada vez que se hable de otro tipo de cáncer diferente, pues tengamos que hacer la mención específica a ese tipo de tumor. Es importante entender que la próstata recibe un estímulo hormonal de los andrógenos, que son las hormonas masculinas que circulan en el torrente sanguíneo y permanentemente están haciendo que la próstata tenga unos cambios metabólicos, pero además de eso tenga reproducción celular y eso tiene que ver con la aparición posterior de la enfermedad. La próstata en los niños es atrófica, muy pequeña, empieza a crecer en la adolescencia y después de eso sigue creciendo hasta el final de los días, siempre y cuando haya andrógenos en el torrente sanguíneo. El cáncer de próstata es multifactorial, tiene una tendencia familiar, pero sin embargo es una enfermedad poligenética que no tiene siempre algún error genético que pueda asociarse con la enfermedad. Eso se pasa solamente en algunos pacientes. Con respecto a los factores de riesgo de la enfermedad, pues sabemos que el más claramente relacionado con la enfermedad es la edad. Sabemos que los hombres mayores tienen mayor riesgo. Es una enfermedad poco frecuente en hombres jóvenes. Algunos hábitos pueden hacer que haya más riesgo sobre la enfermedad, específicamente la alimentación. Sabemos que las dietas ricas en vitamina E, en antioxidantes, selenio, licopeno, que es una sustancia muy frecuente en los tomates, o sea que es, la ingesta de tomates y algunas verduras y legumbres puede mejorar la posibilidad de que una persona no tenga que sufrir ni padecer la enfermedad. Sin embargo, pues no hay una recomendación específica al respecto porque la evidencia que hay, si bien tiende a mostrar que esas dietas ricas en estos elementos pueden mejorar, disminuir la posibilidad de tener enfermedad, no hay una recomendación y no hay una dieta que se haya podido establecer para eso. Otras cosas como por ejemplo las dietas altas en grasas y proteínas y la presencia de obesidad en los pacientes puede tener que ver con el aumento de riesgo de presentar enfermedad. Actividad sexual, contrario a lo que se creía hace muchos años, la actividad sexual la enfermedad no es un sinónimo de promiscuidad sexual, por el contrario, se considera ahora, y hay un artículo muy bonito publicado hace más o menos 1 o 2 años en el New England Journal of Medicine, que es una revista muy importante de medicina, y que ha mostrado que las personas que tienen mayor número de eyaculaciones pueden tener menor posibilidad de tener la enfermedad. El número que establece en ese artículo, que es muy interesante, es 21 eyaculaciones por mes. Eso es solamente un dato curioso e interesante. Le he estado diciendo que tiene una tendencia familiar, pero hereditario se considera solamente en el 15% de los casos, porque es en lo que se puede encontrar que realmente hay un error genético que pueda ser identificable y que pueda atribuírsele a la presencia de la enfermedad. Sin embargo, la tendencia familiar existe y podemos ver aquí en esto cómo cuando una persona tiene un padre con cáncer de próstata, el riesgo se aumenta más o menos unas 2 veces sobre la población general. Pero si el enfermo con cáncer de próstata es un hermano, ese riesgo se multiplica más o menos por 3. Pero si son los dos, o 2 hermanos, o el papá y un hermano, son 2 familias en primer grado de consanguinidad, ese riesgo se aumenta 5 veces sobre la población normal. Y eso hablando de cáncer de próstata es casi que una condena a tener la enfermedad. Otro factor de riesgo importante para nosotros es la raza. Ustedes pueden ver que hay razas que son más susceptibles a la enfermedad, en donde se presenta no solamente mayor índice de enfermedad, mayor incidencia, sino que también el comportamiento de la enfermedad puede ser un poco más agresivo. La raza negro, en la raza, los afrodescendientes, la raza negra, son los pacientes que tienen mayor tendencia a tener la enfermedad, pero además de eso, la enfermedad se comporta un poco peor en ellos. Los latinos se encuentran en el tercer lugar, que es a lo que pertenecemos la mayoría de nosotros. Comportamiento es muy parecido al de la raza blanca y por debajo, muy por debajo, vemos a los esquimales, que es la población a nivel mundial que menor cantidad de cáncer de próstata tiene.
Dado que tiene que ver con la edad y está claramente establecida, pues podemos decir que es una enfermedad que es raramente diagnosticada antes de los 40 años. Se diagnostica en general por encima de los 65 años de edad de los pacientes y el promedio de diagnóstico de edad al momento del diagnóstico es 67 años. Ustedes pueden ver entre hombres a los 40 años la posibilidad de tener cáncer de próstata es de 1 en 500. A los 50, de 1 en 50. Y así va aumentando hasta una persona de 70 años o mayor tiene la posibilidad más o menos de 1 en 9. En términos generales, de forma global, la posibilidad de que un hombre padezca de cáncer de próstata alguna vez en su vida está más o menos entre 1 de cada 6 hombres o 1 de cada 9 hombres. Sin embargo, vean este dato tan llamativo acá. Entre 70 y 80% de los pacientes de los hombres que hayan fallecido por cualquier causa, si nosotros lleváramos esas próstatas, sacáramos la próstata del cadáver y lo lleváramos a un laboratorio y se le hicieran estudios, más o menos 70-80% de los hombres por encima de los 80 años tendrían cáncer de próstata. Sin embargo, ustedes verán que no toda esa cantidad de gente se muere de cáncer de próstata, porque muchas personas pueden tener cáncer de próstata, pero mucho menor es la posibilidad de sufrir o padecer consecuencias por esa enfermedad. Así que esos son pacientes que han vivido y hubieran vivido normalmente y no tendrían una manifestación de la enfermedad nunca en su vida. A nivel de la incidencia global es de 31 casos por 100.000 habitantes. 31 casos por 100.000 habitantes a nivel global. Es mucho más alto en algunas poblaciones como Escandinavia y Estados Unidos, en afroamericanos, principalmente la población negra de los Estados Unidos, 249 por 100.000 habitantes. Ustedes verán que es casi 10 veces lo que es en la población, en el resto de la población. En la población mundial, y en Colombia estamos en un punto intermedio alrededor de 45.9 casos por 100.000 habitantes, y eso representa que para el país hay más o menos unos 8.000 casos al año. Es la segunda causa de muerte por cáncer. Más o menos la tercera parte de los pacientes que tienen cáncer de próstata pueden morir por esta enfermedad, y eso gracias a que podemos tener algunas tratamientos que pueden demorar el desarrollo de la enfermedad y podemos curar la enfermedad en muchas circunstancias. La detección temprana, la tamización, son todas las maniobras que están encaminadas a una detección temprana en personas que son asintomáticas. Quiere decir que son pacientes que no tienen ninguna manifestación, individuos que no tienen ninguna razón, ninguna manifestación de una enfermedad, y se les busca la enfermedad. Esas son maniobras que se hacen para reducir la morbilidad, que es la posibilidad de enfermarse, o la mortalidad, que es lo que está directamente asociado con la causa de muerte de una enfermedad. Hay diferentes formas de tamización. Tamización depende, esa tamización puede ser de oportunidad, que es para pacientes que han entrado en contacto con el sistema de salud por cualquier motivo, o hay algunas otras opciones, que es la tamización poblacional, que es la que se hacen maniobras para que el paciente, maniobras donde el sistema de salud va a buscar al paciente para identificar una enfermedad. Ese es el caso de algunas enfermedades que son muy importantes, como el cáncer de cervix. En próstata, para Colombia, por lo menos, la recomendación es hacer una tamización poblacional. Quiere decir que se hacen pacientes que por cualquier causa se aproximen al sistema de salud. La recomendación para Colombia es hacerlo por encima de los 50 años. La tamización consiste en 2 partes. Una, que es el antígeno prostático, que es una prueba de laboratorio. Yo aquí lo pongo como PSA porque en Colombia lo escribimos así, porque la sigla la usamos en inglés, pero en otros países, que seguramente algunas personas nos están viendo, lo ponen como APE, antígeno prostático específico. Y el examen digital rectal, que es también conocido como tacto rectal. Los dos se hacen y se buscan para identificar pacientes que tengan la enfermedad.
Esta recomendación para Colombia es hacerlo más o menos cada 2 años, depende del riesgo y de los valores iniciales. Uno puede espaciar un poco eso o hacerlo más seguido si es necesario. Todos los pacientes que tengan factores de riesgo, quiere decir raza negra o antecedentes familiares de cáncer de próstata o cáncer de seno, deben realizarse la tamización, deben hacerse la tamización desde 10 años antes, o sea, a partir de los 40 años. El cáncer de próstata no tiene unos síntomas específicos. Hay síntomas, no tiene unos síntomas específicos, o sea, es una enfermedad que es básicamente indolente al comienzo, o sea, no se manifiesta. Los síntomas pueden ser obstructivos, pero esa obstrucción no se debe al cáncer, sino se debe al crecimiento prostático. Y recuerden que hay 2 formas de crecer la próstata. La primera es la hiperplasia prostática benigna, que es muy frecuente y muchas personas que todos conocemos, amigos, familiares, han tenido cirugías de próstata y es en general por crecimiento prostático benigno. Y la razón de esto es porque como la próstata rodea la uretra, al crecer la próstata, pues lo que hace es que colapsa ese conducto a través del cual sale la orina en el momento de la micción. Y hay unos síntomas constitucionales que son pérdida de peso, deterioro del estado general, que en general es una manifestación tardía de una enfermedad avanzada. El examen físico, dentro del examen físico, los cambios de la consistencia en la próstata es lo que buscamos en el tacto rectal y los laboratorios en los cuales nos ayudamos básicamente es el antígeno prostático específico que debe ser por debajo de 4 nanogramos mililitro. El tacto rectal muy mal interpretado generalmente por los pacientes. Muchos pacientes no consultan porque le tienen temor, pero no es así como se ve en la imagen. En general es un examen muy bien tolerado e incluso los pacientes manifiestan que se han sorprendido de la sencillez del examen y que deberían habérselo hecho tiempo atrás. La biopsia de próstata es la forma de confirmar la enfermedad. Entonces hacemos tamización o hacemos los exámenes porque tenemos una razón para hacerlos. Hacemos el examen físico, es el tacto rectal, hacemos el antígeno prostático y si tenemos alguna sospecha de presencia de cáncer como tal, lo que hacemos es una biopsia. Una biopsia consiste en tomar un pedacito de tejido para mandar al laboratorio para que nos digan si hay cáncer o no hay cáncer. Las biopsias en próstata en general son sistemáticas, o sea que se hacen por unos esquemas como el que ustedes pueden ver acá. Esto es un esquema de la forma de tomar la biopsia. Se toman varias muestras de diferentes partes y la parte más frecuente en donde se encuentra el tumor es la parte posterior, lo que se llama la zona periférica. Las vías de abordaje de las biopsias son perineal y transrectal. La más frecuente es transrectal porque es más fácil de hacer y en general nos orientamos con ecografía, más recientemente con imágenes de resonancia nuclear magnética que se integran a la ecografía en el momento de la toma de la muestra. Y eso se llama la fusión. Eso es un poco más costoso, pero mejora los rendimientos de la prueba y se reserva en general para los momentos más tardíos para rebiopsias, no para la biopsia inicial, sino para cuando hay que repetir las biopsias por cualquier causa. Después de tomada la muestra, entonces lo que hacemos es que lo mandamos a un laboratorio de patología. En patología, el patólogo hace estudios histológicos. Aquí tenemos unas imágenes y el patólogo, aparte de hacer el diagnóstico, pues nos dice el grado de diferenciación. El grado de diferenciación va de 1 a 5, raras veces se utilizan el 1 y el 2 y en general usan 3, 4 o 5. Para el grado de diferenciación se dan 2 números y esos 2 números se suman, que son los 2 grados más frecuentes de lo que se haya encontrado en la muestra que se envió al laboratorio. Ustedes acá ven una imagen que es muy parecido a una próstata normal. En realidad es un paciente con cáncer, pero tiene muy parecida a una próstata normal. Y acá al otro lado ven un tejido que es completamente diferente a lo anterior y podemos ver que es un tejido con muchas más células y eso pues significa más reproducción celular y sobre todo se desordena y se pierde la arquitectura. Y eso es un tumor, también un cáncer de próstata muy mal diferenciado. Con eso entonces tenemos una clasificación de 1 a 5 y con esa clasificación en conjunto con el antígeno prostático, el valor inicial antes de la biopsia y esta clasificación que se haga con el TNM, establecemos grupos de riesgo. El TNM no significa otra cosa que tumor, que se determina con el examen físico o imágenes, el compromiso de ganglios, por eso N es de nódulos, que son los mismos ganglios, y se determina con imágenes o con una cirugía clasificatoria y la M, que es el compromiso de otros órganos diferentes de la próstata. En el caso de cáncer de próstata, lo más frecuente es que migren las metástasis y se vayan hacia el hueso. Es el sitio de metástasis más frecuente de esta enfermedad. Así hacemos si es un cáncer localizado, localmente avanzado, si tiene una extensión regional o es metastásico, y con esos datos entonces nosotros lo que hacemos es plantear posibilidades de tratamiento para el paciente. El tratamiento curativo
Hay dos formas de tratamiento. Básicamente el tratamiento se divide en dos. Uno que es el tratamiento curativo, aquel que está encaminado a la erradicación completa de la enfermedad, o el tratamiento paliativo, que es aquel tratamiento que está encaminado al control parcial de la enfermedad. Y vean la diferencia tan enorme. En el curativo lo que queremos es acabar completamente con la enfermedad. En el paliativo sabemos que no podemos, pero buscamos cómo controlar la enfermedad, y en general en el cáncer de próstata logramos un control adecuado durante periodos muy largos. Y siempre que yo encuentro un paciente con un diagnóstico nuevo, le digo que eso es una enfermedad en la cual vamos a hablar en términos de años, porque los pacientes ante la palabra cáncer suelen preocuparse muchísimo. En los tratamientos con intención curativa tenemos dos básicamente, uno que es la cirugía radical y la radioterapia. Ambos son tratamientos radicales. Entonces la cirugía consiste en extirpar completamente el órgano donde se origina el tumor, y puede tener varias vías de abordaje. La más frecuente, la más convencional y la tradicional es la vía abierta, y también se puede hacer por laparoscopia o por laparoscopia asistida por robot. Aquí ustedes ven una imagen de una cirugía por robot y ustedes ven que aquí hay un cirujano sentado en una consola manejando este robot, que no es el que opera es el cirujano que está acá sentado, y el robot es solamente una herramienta que lo que hace es mejorar el desempeño del cirujano. Tenemos otra opción que es hacer radioterapia. Este es un equipo de radioterapia. Hay un paciente en ese momento de una radioterapia, y lo que se hace es enviar una energía a través de una rayos que son de energía ionizante, y lo que se busca con esto aplicación de energía es llegar a una dosis letal para causar la muerte de esas células tumorales, tratando de afectar lo menos posible a los órganos vecinos. Hay una forma de hacerlo con teleterapia, que es esto, una forma de hacerlo con braquiterapia, que es esto otro, que es hacer unas punciones y poner unas sondas y generar la energía desde las sondas, y otra forma que es la braquiterapia de baja tasa, que es dejar unas semillas radioactivas que con el tiempo pues van a llevar a una dosis acumulativa que puede controlar la enfermedad. Básicamente la base acá es radioterapia externa, a veces con combinaciones de braquiterapia. Y aquí dice tratamiento hormonal. ¿Y por qué dice eso? Porque muchos tratamientos de radioterapia en cualquiera de sus modalidades pueden tener terapia hormonal asociada como neoadyuvante, que es una que se hace antes del tratamiento principal, concurrente, que es durante el tratamiento, y o adyuvante, que es lo que se hace después para consolidar los resultados de una terapia definida. Tenemos también los tratamientos con intención paliativa. Estos tratamientos de intención paliativa, les dije, son encaminados a controlar la enfermedad en pacientes que no puede ser curada desafortunadamente. Pero eso no es tan malo para el paciente, o en pacientes que han sido sometidos a un tratamiento con intención curativa, pero han tenido una recaída o ha persistido la enfermedad después del tratamiento, lo cual también puede pasar. La terapia hormonal básicamente es una terapia de privación androgénica y se encamina a disminuir los niveles de andrógenos, principalmente la testosterona, ya que esta testosterona es el principal estimulador del crecimiento del tejido prostático, en ambos casos, sano y tumoral. O sea, el andrógeno estimula el tejido prostático, también el sano, no solamente el tumoral. Obviamente el tejido tumoral, como tiene origen en ese tejido sano, porque es el mismo tejido, pero con un error genético que lo ha llevado a una reproducción descontrolada, que es lo que significa cáncer, entonces ha presentado, persiste con las mismas características y puede tener o tiene sensibilidad al estímulo androgénico. La privación hormonal no es otra cosa que castración. Cuando hablamos de privación hormonal, hablamos de esta palabra, castración. Castración es llevar a un paciente, a un individuo, a unos niveles bajos de andrógenos. O sea, lo que hacemos es quitar esos andrógenos que estimulan la próstata, y se puede hacer de diferentes formas. La primera es la farmacológica, que se hace con medicamentos análogos o antagonistas de la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, y la diferencia entre estos dos medicamentos es su mecanismo de acción. El primero lo que hace es que se aferra de una forma similar a la GnRH, a los receptores, y entonces inicialmente causa un incremento de la testosterona que disminuye. Ese aumento de la testosterona dura más o menos unos 15 días, y lo que llamamos el efecto llamarada, lo cual queremos evitar en algunos pacientes. Estos son medicamentos que llevan más o menos 40 años en el mercado, y los antagonistas que en Colombia por lo menos no tenemos sino de Garerix, que es el Firmagon, que es un medicamento que está aprobado, si mal no estoy, en el 2008 por la FDA.
y posteriormente fue probado en Europa también. Nosotros lo tenemos hace unos años en el país y es un medicamento que tiene dos ventajas principales. La primera ventaja es que no hace efecto llamarada porque la testosterona se baja desde el comienzo. La segunda ventaja es que los análogos en la FDA tienen una alerta, un warning, como un llamado de atención porque pueden estar relacionados con aumento del riesgo cardiovascular en los pacientes que los utilizan por mucho tiempo, cosa que no tienen los antagonistas. Entonces, pues en ese sentido, supone uno que los antagonistas son cardiovascularmente más seguros para usar de forma crónica en los pacientes y pueden causar menos problemas desde ese punto de vista. También hay un tratamiento que la castración se puede lograr también a través de la cirugía. ¿Y qué se hace ahí? Pues se quitan los testículos. Si uno no tiene testículos, pues definitivamente no va a tener hormonas producidas en los testículos. Esta es la historia natural de la enfermedad. Entonces, tenemos una enfermedad que viene, que inicialmente es asintomática, que se hace sintomática con el tiempo si sigue progresando. Una enfermedad que inicialmente es localizada en el órgano original, que en este caso es la próstata, pero que si uno... Entonces continuamos. Esta es la historia natural de la enfermedad y lo que significa esto es que la enfermedad que inicialmente es asintomática, quiere decir que no tiene ninguna manifestación, con el tiempo pues empieza a ser sintomática y empieza a manifestarse dolor óseo, pérdida de peso y otras cosas que son en general evidencia de una enfermedad avanzada. Lo mismo pasa con la enfermedad no metastásica, o sea que la que está localizada solamente en el órgano original, que en el caso para esta enfermedad de la próstata, y posteriormente se hace metastásica y envía lesiones tumorales a otras partes del cuerpo. En primera línea, el cáncer de próstata se va para el hueso, tiene afinidad por el hueso. Y lo mismo, la enfermedad que inicialmente es sensible a la castración, quiere decir que responde al tratamiento hormonal con privación androgénica. Entonces, si el paciente permanece con el tiempo, pues en estado de castración, con el tiempo se va a hacer una enfermedad resistente y la enfermedad nuevamente empieza a progresar. Esto para mostrar que a pesar de que eso pueda pasar y que los pacientes puedan entrar en un estadio avanzado, es resistente a la castración, pues entonces uno puede mostrar, tenemos en este momento herramientas que son tratamientos hormonales de segunda línea, los que tenemos acá, que ahí están enumerados, eso solamente para información general, y también tenemos terapias citotóxicas en caso de que se requieran enfermedades más agresivas. Las terapias citotóxicas son lo que se conoce como quimioterapia y los principales componentes son 2-acetilcarboxilitaxel y también tenemos otra terapia que son los alfa-emisores, que es un medicamento que lo que hace es llevar moléculas radioactivas a las lesiones metastásicas óseas en estados avanzados de la enfermedad, con la intención de que esa radiación, esa radiactividad, pues lo que hace es aplicar una energía sobre las lesiones directamente. Todo eso es posible y entonces tenemos una enfermedad que una vez aparece, se hace el diagnóstico, se puede tratar con intención curativa, algunas veces la podemos curar, otras veces a pesar de que queremos curar al paciente, lo intentemos, no lo logramos y entonces el paciente o puede tener una persistencia en la enfermedad o puede tener una recaída con el tiempo. Además, está la enfermedad que desde el comienzo está diseminada en otros órganos y ya no es sensible a tratamientos con intención curativa y son las enfermedades con intención paliativa o todos los pacientes que han presentado recaídas que no se pueden tratar, que quedan en terapias paliativas, cuya finalidad es lograr una control de la enfermedad suficiente para que el paciente tenga una calidad de vida buena y una supervivencia aceptable. Entonces uno siempre lo que quiere es que estos pacientes vivan mucho tiempo, pero también sobre todo lo que quiere es que vivan en muy buenas condiciones y la mayoría de las veces lo conseguimos. Esta enfermedad es una enfermedad en que hablamos en términos de años y probablemente el tiempo que tenemos mejorar la calidad de vida y lo que podemos hacer por los pacientes es definitivamente mucho. Ahora, ¿qué pasa con esta enfermedad y esta época? ¿Qué pasa hoy cuando tenemos una pandemia, cuando tenemos algunas restricciones en movilidad, cuando tenemos que tener algunas consideraciones? Entonces, vamos a hablar de
situaciones específicas al respecto de la pandemia. Nuevamente vamos a establecer un orden de esto. Vamos a hablar de la consulta, de la cirugía, de lo que es la radioterapia, la quimioterapia, de qué hacer con los pacientes que tienen terapias hormonales instauradas, qué hacer con las medidas de aislamiento y algunas cosas. Y finalmente vamos a dejar un espacio para las preguntas para que todos puedan aclarar sus dudas. Sobre la consulta, lo que tenemos que hacer básicamente es establecer prioridades. Obviamente no podemos atender la misma cantidad de pacientes que veníamos atendiendo, no podemos tener conglomeraciones de pacientes, que era muy frecuente, sobre todo en nuestros hospitales. Yo trabajo en un hospital de referencia, que es el Centro Nacional de Referencia de Cáncer para el país, uno de los hospitales más grandes de cáncer de Latinoamérica, y entonces pues eso es una forma de asistencia masiva, y eso pues puede poner a los pacientes y al personal en riesgo si no se establecen algunas prioridades. Entonces lo que hacemos nosotros y lo que se recomienda es espaciar los controles, que es una medida muy importante, es no ver pacientes tan seguido, siempre y cuando el estadio de la enfermedad, la evolución del paciente y sea médicamente razonable, se deben espaciar los controles. Además, se hace como una tamización, como una como colar el tipo de pacientes, y uno puede revisar las historias, puede llamar a los pacientes previos y puede decir algunas cosas y resolver algunas cosas sin necesidad que el paciente asista. Obviamente hay que establecer un contacto un protocolo, de identificación de contactos. Ese protocolo consiste en una parte que es de interrogatorio. Todos los pacientes que asisten a consulta o que se llaman por alguna razón, uno les debe hacer un interrogatorio que saben que se van a ir, un interrogatorio que está establecido al respecto de indagar sobre síntomas. Identificación de signos como fiebre o tos o alguna cosa que pueda tener el paciente, que lo pueda hacer sospechoso, para llevarlo en ese caso a la búsqueda de la enfermedad o de la infección, para tratar de tomar las medidas necesarias de aislamiento y de tratamiento de ese paciente. Además, pues se debe implementar la teleconsulta. La teleconsulta es una herramienta muy valiosa que existe desde antes de esta pandemia, pero que nosotros como médicos y los pacientes mismos también han sido siempre como muy reacios a este tipo de atención, y eso es porque pues estamos acostumbrados a una atención personal, que hasta el momento no era un problema. Sobre todo esta teleconsulta se puede utilizar para la reformulación de pacientes y para la revisión de los paraclínicos. O sea, no tiene sentido a la luz de hoy que un paciente asista a un hospital para que le vuelvan a dar la fórmula de un medicamento que se sabe que tiene que seguir utilizando. Lo mismo, no tiene sentido que un paciente vaya a un hospital y se desplace hasta allá, y probablemente con familiares, porque en general son pacientes mayores, para que el médico revise unos resultados de unos exámenes de laboratorio, porque en ese caso en ninguno de los dos se necesitaba examinar al paciente y eso se pudiera haber resuelto. Yo creo que esto nos va a quedar como enseñanza, y creo que después de esta crisis, una vez la superemos, estas situaciones seguramente va a seguirse utilizando la teleconsulta, que hoy ha cogido un valor más importante. Esta imagen es un coronavirus que es tan bonito como imagen, pero que ha causado tan graves problemas para la humanidad. También tenemos que mirar entonces qué hacemos con los pacientes que tenían cirugías pendientes o que tienen alguna cirugía. El principio general de la cirugía es intervenir solo pacientes que se requieran de urgencias. Obviamente los pacientes se siguen enfermando y uno puede tener cáncer de próstata, pero le puede seguir dando apendicitis, le pueden pasar cosas, le puede tener cálculos en la vesícula y hacer un episodio agudo. O sea, pueden pasar muchas cosas, y esos pacientes pues se tienen que llevar a cirugía porque son urgencias. Sin embargo, con respecto a la atención del cáncer, uno debe tratar de disminuir la mayor cantidad de cirugías posibles, y si es necesario llevar a un paciente a cirugía, pues debe tener algunas medidas adicionales a lo que era con respecto a la época previa a esta pandemia. En la sala de cirugía debe haber la menor cantidad de personal posible. ¿Por qué? Porque es un riesgo para el personal. Las medidas de protección se deben cumplir. Entonces se debe establecer si el paciente es sospechoso o no, se debe establecer si está infectado o no, y se deben hacer pruebas de cribación. O sea, se debe hacer pruebas, si uno tiene sospecha, debe hacer pruebas antes de llevar al paciente. Las personas que intervienen en estos pacientes deben ser las personas de mayor experiencia, y se debe evitar acciones de educación y de entrenamiento de personal durante esta época de crisis, y los quirófanos en general deberían tener algunas
especificaciones que le permitan a uno tener una práctica más segura. Específicamente deberían ser pacientes, salas con presión negativa, que significa que tienen un recambio rápido de toda la atmósfera dentro de la sala, y una sala con presión negativa. Nosotros en el hospital tenemos el Instituto de Cancerología, pero no en todos los sitios hay salas de recambio rápido de aire, y el tiempo se recomienda que debe ser más o menos de 5 minutos de estar completamente cambiado el aire de toda la sala. Evitar la cirugía laparoscópica y robótica, y eso es porque la insuflación del paciente y la utilización de gases puede crear aspersión como de aerosoles de fluidos que pueden tener coronavirus. Esto es un esquema, esta imagen a la que recientemente asistí, dada por el doctor Alcaraz. El doctor Alcaraz es un neurólogo muy importante en el Hospital de Barcelona. Esta diapositiva la cogí de una charla de él, y por eso está ahí, y le estoy dando el crédito para que pues haciendo la advertencia que es información dada por él. Entonces se dividen en 4 estadios de priorización para las cirugías. Pues obviamente lo que primero se cancela, lo más sencillo, lo que se puede esperar, lo que no tiene ningún problema para llevar adelante. Y fíjense, después siguen el orden, lo que uno debería tratar de hacer, pero que no es ningún problema, y ya las cosas que definitivamente uno trata con cierta vehemencia de hacer hasta el momento en donde sea posible. Bueno, entonces continuamos. Esta es una tablita que le tomé de una charla del doctor Alcaraz. El doctor Alcaraz es un urólogo muy conocido español, trabaja en Barcelona, y director de un servicio muy importante de urología oncológica. Entonces aquí podemos ver cómo se establecen varias diferentes etapas de cancelación de pacientes, de suspensión de cirugía. Las primeras obviamente es lo más fácil de cancelar, entonces vasectomías y cosas que pueden esperar, ahí está definido. Lo mismo el segundo, que es algunas cirugías que uno trata de, pues se demora un poquito más en cancelar, pero que rápidamente las cancela. El tercero, que son las últimas cancelaciones, ya como que uno no quisiera cancelarlos, y el cuarta etapa, que son los pacientes que definitivamente toca operar de todas formas. Fíjense cómo el cáncer de próstata, la prostatectomía radical, que es incluso el alto riesgo, está en el estadio, en la etapa 2, y eso significa que es una de las cirugías que primero se cancela. Quiere decir que antes que eso, o sea, en el estado 1, en la etapa número 1, las primeras cancelaciones son las de bajo riesgo intermedio, y los tratamientos de eso. Eso es porque el cáncer de próstata puede esperar, y puede esperar porque es una enfermedad de crecimiento lento, porque es una enfermedad que podemos controlar mientras hacemos podemos controlar de forma adecuada, mientras se puede llegar a una normalización del sistema de salud, y podemos llevar al paciente en mejores condiciones. Esta es otra tabla que encontré, esas son publicaciones recientes, ya específicamente sobre esta etapa de la pandemia. Y entonces fíjense que lo que dice acá, dice: debe iniciarse. El tratamiento debe ser iniciado. Enfermedad metastásica. Claro, la enfermedad metastásica nos importa y tenemos que tratarla, y empezar a tratarla rápidamente, porque es una enfermedad avanzada que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Pero este tratamiento es hormonal, o sea que en general se puede iniciar. El 2 es: no debe iniciarse. No se deben hacer quimioterapias en pacientes COVID positivo, y esto porque la alteración del estado inmunológico del paciente pues puede comprometer la vida del paciente de forma importante. El 3, no debe suspenderse sin justificación. Y fíjense lo que hay acá. Terapia hormonal. Pacientes con terapia hormonal instaurada no se les debe suspender sin una justificación. Esos pacientes deben seguir en tratamiento, y eso es la recomendación. Ahora, en el cuarto, se puede suspender o diferir después del análisis. La quimioterapia se puede demorar un poco, pero pues no se puede analizar y ver si algunos pacientes se pueden demorar o hacerlo posteriormente. Y el quinto, que es unas recomendaciones de tratamientos que se deben anteponer a otros en la medida de lo posible. Entonces, por ejemplo, en la terapia, pacientes que pueden tener indicación de quimioterapia porque son en estadio de resistencia a la castración, o pacientes con diagnóstico de novo con alta carga de metástasis, entonces uno debe preferir los antiandrógenos, abiraterona o enzalutamida, a la quimioterapia. Y eso es un principio que por ahora tratamos de evitar la quimioterapia. Definitivamente no en los pacientes con COVID positivo,
Y debemos evitar en otros pacientes siempre que tengamos alternativas de tratamiento, como por ejemplo los antiandrógenos de segunda generación. Y algunos tratamientos que se deben mantener, como la terapia hormonal, que es muy importante en este momento. Con respecto a la quimioterapia, lo único que voy a decir es lo que ya dije en la diapositiva anterior. La quimioterapia en principio se debe suspender o no iniciarla o demorar su inicio. Puede alterarse algunas veces los ciclos si ya se ha iniciado, pero pues la idea es no utilizar quimioterapia por ahora. Y vamos a hablar específicamente de tratamientos instaurados. Los tratamientos instaurados son, por ejemplo, la terapia de privación androgénica, que es la terapia hormonal, lo que por ejemplo, los pacientes que están recibiendo Firmagon o Egarelix o que están en un estado farmacológico de castración, pues esos pacientes deben mantener la terapia. La recomendación es mantener la terapia porque no hay una razón para suspenderla. La recomendación es una aplicación domiciliaria. Siempre que tenga el paciente acceso a un programa de aplicación domiciliaria, pues debería usar una aplicación domiciliaria porque eso le evita tener que ir cada mes al hospital, porque pues el hospital de todas formas es un riesgo de contacto. La aplicación se puede espaciar. ¿Qué significa esto? Significa que los pacientes que tengan algún problema transitorio en la aplicación de su medicamento, por alguna razón, autorización, el sistema de salud, la programación de la aplicación, cualquier cosa, esos pacientes no se deben preocupar tanto porque demorar un poco la aplicación de un medicamento como Egarelix durante un tiempo no es un problema serio porque una vez aplicada la medicación, más allá del tiempo de la dosis siguiente, el paciente puede mantenerse con testosterona baja, o sea que sigue en un estado de ablación hormonal y eso es un fenómeno que se ha establecido claramente y se estableció cuando hace unos años se intentó hacer terapias intermitentes de forma rutinaria. Fíjense aquí, dice más de 6 meses, ¿no? Lo que significa más de 6 meses significa es que sobre todo, esto es muy seguro hacerlo o es menos razón para preocupación, demorar la aplicación del medicamento en pacientes que tienen una terapia instaurada desde hace tiempo, o sea, pacientes que ya más de 6 meses recibiendo la medicación. Esos pacientes con tranquilidad pueden esperar un par de meses a la siguiente dosis. Además de eso, pues uno debe mantener la misma terapia inicial. Si uno tiene un antagonista, pues debe tratar de que siga el antagonista, porque si le han dado un antagonista inicialmente, pues seguramente es porque tiene indicación y tiene algún riesgo cardiovascular aumentado o alguna razón para que haya sido elegido el antagonista y no el análogo o la cirugía o alguna cosa. Y entre otras cosas porque no se podrían hacer orquiectomías porque son cirugías que van hacia la etapa 1 o 2 de cancelación. Además de todo eso y esas recomendaciones desde el punto de vista médico, pues tenemos que hacer unas recomendaciones generales que tienen que ver con la atención médica. Se deben respetar y mantener las medidas de aislamiento. Todos los pacientes deben seguir las recomendaciones dadas por la autoridad que le corresponda del país en el que se encuentren y seguir todas las medidas de aislamiento. Pero además el paciente tiene un deber moral con lo que significa participar en ese control de la conciencia colectiva. Y entonces, fíjense lo que dice acá, responder de forma adecuada al interrogatorio. El paciente tiene la obligación de responder las preguntas para disminuir el riesgo de él, del personal y de las otras personas que asisten a las instituciones de salud. Es muy importante no ocultar información. Quiere decir que si a uno le están preguntando si ha tenido fiebre y ha tenido un poquito de fiebre, pues debe avisar porque eso se hace por los demás y por uno mismo. O sea que el paciente debe mantener esa conciencia colectiva que es parte de las medidas de contención de la enfermedad. Además de eso, se deben utilizar los medios de protección. En este momento la recomendación es que todas las personas que salen deben usar medidas de protección tales como tapabocas y deben tener desinfección frecuente de las manos. Por eso las medidas de higiene siguen acá. Las manos son muy importantes porque las manos son una vía de transmisión muy importante. Hay que tratar de cambiar ciertos hábitos y ciertas conductas. Por ejemplo, hay que mantener distanciamiento social, no hay que hablar cerca de las personas, hay que mantenerse más o menos a 2 metros de las personas en las que uno está hablando, no se debe saludar de mano, se debe tratar de no tocar superficies, debe haber una cosa que se llama los hábitos de
respiratorios sanos, que es, por ejemplo, cuando se estornuda o se tose, cubrirse con la parte interna del codo y no con las manos. ¿Por qué? Porque si uno se contamina las manos, toca una superficie, viene otra persona, toca esa superficie, esa persona después de tocar esa superficie se rasca la nariz o se toca la cara y a través de las mucosas pueden entrar, ingresar la enfermedad. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, esta imagen que es tan bonita del coronavirus, en la primera diapositiva era muy grande y tenemos todo en cuenta, va a pasar lo que estamos esperando que pase y es que cada vez el problema sea un poco menor. Y este es un llamado para que hagamos conciencia y veamos que la conciencia colectiva es la única que puede ser eficaz en estos tiempos difíciles. Todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución y los invito a ustedes como pacientes a que hagan lo que les corresponde y no solamente como pacientes, sino como ciudadanos, como vecinos, como amigos, como familiares. Deben tener las medidas de precaución para evitar el contagio de los demás y el de ustedes mismos. Y asimismo, todas las personas que participan en las atenciones en salud, pues entonces deben tener los cuidados que les corresponde tener para evitar que la enfermedad se aumente y sea peor de lo que está siendo ya. Muchas gracias, ese era entonces el mensaje que les quería transmitir. Entonces vamos a quedar abiertos al espacio para responder preguntas y aclarar las dudas que nos corresponda y esperamos que hayan tenido con esta charla algún enriquecimiento en lo que es la percepción de la enfermedad y lo que es la utilización de los servicios de salud. Muchas gracias. Excelente, Jorge. De verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy, muy interesante conocer mucho más sobre la enfermedad y sobre todo sobre la situación actual relacionada con la pandemia. Entonces, pues de verdad fue una charla muy importante, muy interesante. Esperamos entonces, aquí estamos recibiendo todas sus preguntas y entonces ya el doctor Jorge nos estará respondiendo cada una de ellas. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Forero, y muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí participando del chat y de las preguntas que se están realizando. Bueno, entonces estaba diciendo yo que espero que hayan recibido información adecuada de la enfermedad, espero que haya servido esta charla, espero que hayan tenido beneficio de esta presentación y vamos a proseguir a responder algunas preguntas. He recibido algunas preguntas, una asociadas con el tratamiento del cáncer de próstata, con la terapia hormonal específicamente algunas, y entonces vamos a empezar a buscar y a tratar de darle la respuesta. La primera pregunta que me hacen es si hay alguna forma de controlar las oleadas de calor que presentan los pacientes que son sometidos a la privación hormonal. Las oleadas de calor en otras regiones son conocidas como sofocos. Son esos momentos, son unos momentos en donde el paciente tiene una sensación de un calor extremo y presenta su duración y puede llegar a ser un síntoma bastante molesto para algunos pacientes. En principio, nosotros no intervenimos tanto sobre esas oleadas de calor porque la tendencia natural es que a las oleadas de calor se mejoren naturalmente con el tiempo y generalmente no en tanto tiempo. Para que ustedes entiendan, las oleadas de calor que reciben los pacientes o que empiezan a sufrir los pacientes después de la terapia hormonal son parecidas a las oleadas de calor que tienen las mujeres cuando terminan su etapa reproductiva. Esa depresión hormonal, esa disminución de la actividad hormonal en la menopausia es equivalente a lo que le pasa a un paciente cuando es sometido a una privación androgénica. En este caso nosotros quitamos los andrógenos y en los pacientes es como si hubieran tenido una pérdida de su actividad hormonal de las hormonas sexuales. Lo mismo les pasa a las mujeres, pero a ellas les pasa en un proceso natural con la edad y es parte de su crecimiento y es parte de su vida. Naturalmente pierden, llegan a un momento a una edad en donde dejan de tener una edad reproductiva y terminan sus ciclos menstruales y en esa época empiezan a presentar unas oleadas de calor bastante parecidas. Y a ellas les pasa solo. Es poco lo que se interviene al respecto porque en general
intervenciones que hay al respecto pues son hormonales y uno no quisiera, y cada vez quiere uno menos intervenir hormonalmente a un paciente, en donde la terapia hormonal es precisamente lo que uno necesita para que la enfermedad sea controlada. Entonces hay varias formas de hacerlo. Se puede usar megestrol, se puede usar dietilmetilvestrol, que son estrógenos. Esos estrógenos se pueden usar. De hecho, en algunos pacientes usábamos y usamos aún estrógenos como parte del tratamiento para el manejo del cáncer de próstata, y algunos medicamentos como la clonidina, que es un alfa agonista de acción central, muy utilizado como un antihipertensivo de hace muchísimos años, se utiliza como un antihipertensivo, y es una droga que sirve para la atención porque precisamente tiene un efecto vascular. Parte del mecanismo de la aparición de esas oleadas de calor es cambios en la dilatación y la constricción de los vasos sanguíneos, y eso es lo que hace que se presenten esos síntomas. También algunos antidepresivos, específicamente los inhibidores de la recaptación de serotonina, pueden servir de una forma importante y pueden disminuir la presencia de este síntoma que puede ser tan molesto. En principio tratamos de no intervenirlos, intervenimos a los pacientes que realmente se encuentran incómodos por la situación y que pueden tener un compromiso de su calidad de vida por esta circunstancia. Tengo otra pregunta que es referente a si hay que hacer tener alguna medida especial con respecto a la aplicación de la medicación. Entonces, pues, esa pregunta, la respuesta es básicamente no. No hay que tomar ninguna precaución especial con respecto a la aplicación del medicamento como tal. Las precauciones que hay que tomar en esta época tienen que ver con el contacto con las instituciones de salud y tiene que ver con los cuidados que se tienen que tener y las medidas de precaución que se deben tener para el desplazamiento de los pacientes en caso de que tengan que desplazarse para la aplicación del medicamento, o las medidas de precaución que tienen los profesionales que se desplazan para hacer una atención domiciliaria. En principio, la atención domiciliaria y la aplicación domiciliaria del medicamento es una recomendación porque es mucho más seguro para el paciente que vaya una persona entrenada debidamente, personal de salud que sabe cómo tomar las medidas adecuadas para su desplazamiento y aplicarle la medicación en casa. Siempre que se pueda hacer una atención domiciliaria, pues es una recomendación que se debe seguir. Ahora, si eso no es posible por el sistema de salud, pues en ese caso, pues lo que hay que tomar es la decisión de ir hacia la institución de tal forma que sea programado que el paciente permanezca la menor cantidad de tiempo en la institución de salud para que sea atendido, y eso debe coordinarse con el sitio de atención. La aplicación es exactamente igual, no hay que tener ninguna medida adicional porque no es un procedimiento mayor. Tengo otra pregunta que es al respecto de los antiandrógenos de segunda generación que yo los mencioné. Yo los mencioné porque es parte de la enfermedad hoy. Los mencioné porque existen y porque lo que quiero transmitirles es que a medida que va pasando el tiempo tenemos nuevas terapias que nos ayudan a tratar esos pacientes en fases más avanzadas de la enfermedad. Entonces, hace unos años, no muchos, hace 15 años teníamos una enfermedad diferente. O sea, lo único que podíamos hacer era llegar a la castración y dábamos unos antiandrógenos que eran antiandrógenos muy antiguos que hoy poco utilizamos, pero era lo único que podíamos hacer. Hoy tenemos antiandrógenos de segunda generación, lo que llamamos las nuevas moléculas. Esos son enzalutamida, apalutamida, abiraterona, darolutamida, y esos medicamentos en general tienen diferentes indicaciones. Hay algunos de esos que se pueden utilizar en pacientes que son diagnosticados inicialmente como pacientes metastásicos, y uno trata de reservar esos antiandrógenos o darlos en pacientes que tienen alto riesgo o alta carga tumoral.
eso está definido y sería pues un poquito complejo explicar qué tipo de pacientes son, pero en principio son los que tienen una enfermedad metastásica importante. También se pueden utilizar o se utilizan, y hay estudios y su indicación también es en algunas fases más avanzadas de la enfermedad, cuando la enfermedad llega a un estadio que se llama un estado de resistencia a la castración. Recuerden que yo les mostré una diapositiva en donde la enfermedad inicialmente es muy sensible al tratamiento hormonal y eso dura un tiempo largo, y con el tiempo la enfermedad aprende a estar en un ambiente sin andrógenos y es capaz de progresar a pesar de la terapia hormonal. Entonces, en ese caso lo que se hace es que se mantiene la castración, o sea, el firmagón debe mantenerse y se adicionan unas moléculas que son dirigidas al receptor androgénico o al metabolismo de la citocromo oxidasa, y esos tienen un efecto antiandrogénico que hace que se prolongue el tiempo de efectividad de la manejo hormonal. Entonces, esos hay varios medicamentos y las indicaciones son básicamente esas. Tengo otra pregunta que es la siguiente. Me preguntan si es necesario hacerse los exámenes cada 3 meses. La respuesta en ese caso es depende. Depende de varias cosas. Depende del estadio de la enfermedad, depende en qué momento esté y depende sobre todo de si la enfermedad en ese momento se encuentra estable o no. Siempre y cuando la enfermedad se encuentre estable, uno podría en general demorar los exámenes de una forma segura alrededor de unos 6 meses. El asunto es que nos hemos acostumbrado a hacer los controles trimestrales por muchas razones. 1, por rutina. 2, porque necesitamos datos para estudios clínicos. Y 3, porque esa experiencia que obtenemos de los controles rutinarios de los pacientes pues nos sirven para tratar de aprender a tomar decisiones posteriormente. Recuerden que en medicina nada está completamente definido. Esto es un asunto de experiencia, de evidencia, y tenemos que buscar la forma de que la experiencia nos sirva con los otros pacientes también. De rutina, uno en general cuando está haciendo seguimientos de estos pacientes los ve cada 3 meses, pero muchos se pueden ver, muchos, si no es que la gran mayoría se pueden ver cada 4 meses o cada 6 meses, depende del estadio. Si uno ve que empieza a incrementarse el antígeno prostático, pues entonces lo que uno hace es que aproxima un poco el siguiente control, que es lo que hay que hacer para tomar decisiones, porque uno ahí depende del momento, o está progresando la enfermedad, o está entrando en una fase de resistencia a la castración, o está teniendo alguna otra cosa que lo debe poner una alerta. O sea, el incremento del antígeno prostático o los cambios en las imágenes pueden ser alertas que hacen que uno acerque los controles. Pero esa es una de las enseñanzas que creo que nos va a dejar esta situación de la pandemia. Esa es una de las circunstancias en donde probablemente nosotros vayamos a aprender y nos quede la enseñanza después de esto, de que muchos de esos controles, cuando son para ver paraclínicos solamente, cuando son exámenes de rutina, se podrían hacer de una forma de hacer teleconsulta. O sea, no es necesario que un paciente se desplace, y sobre todo no es necesario en pacientes que viven lejos de la institución de salud donde se ve. Yo, por ejemplo, estoy en una institución que es el Centro Nacional de Referencia, y muchos pacientes hacen viajes largos de 6, 8 horas, 10 horas, tienen que tomar 1 o 2 aviones, tienen que caminar hasta llegar a un pueblo, de ahí coger un bus para llegar a un sitio donde hay un aeropuerto para poder viajar a Bogotá, y entonces en esas circunstancias es completamente justificado que el paciente no se desplace de esa forma. Y como estamos aprendiendo respecto de hacer controles a distancia, pues seguramente esos pacientes se van a ver beneficiados de forma importante. O sea que en general la respuesta a esa pregunta es que los controles probablemente en la mayoría de los casos se pueden espaciar, excepto que esté habiendo un cambio en ese momento que obligue a hacer un control más cercano. Me preguntan acá, la siguiente pregunta que tengo es que ¿cuándo se considera que un cáncer de próstata es avanzado y cuál es la diferencia con el cáncer metastásico? Pues el cáncer de próstata puede ser avanzado de 2 formas, cualquier cáncer, pero este específicamente. Avanzado puede ser porque está localmente avanzado,
sea, no ha dado metástasis, pero está comprometiendo órganos vecinos. Y eso es una enfermedad localmente avanzada, porque es una enfermedad que está en una etapa que no permite la curación en muchas ocasiones, pero aún no ha dado metástasis. O avanzado puede ser porque es una enfermedad que ha dado metástasis. Es decir, todos los pacientes con enfermedad metastásica, con metástasis, en este caso la mayoría de las veces óseas, hay otras, hay pulmonares, hay cerebrales, hay otras, pero la más frecuente de todas, de lejos de las demás, es el compromiso óseo. Entonces, siempre que hay un tumor, un cáncer de próstata metastásico, estamos hablando de una enfermedad avanzada. Pero no todos los cánceres avanzados son metastásicos, porque uno puede tener una enfermedad localmente avanzada por extensión local, por compromiso de los órganos vecinos. Recuerden, al comienzo yo les estaba mostrando la próstata cómo está y cómo tiene una estrecha relación con la vejiga, el recto, la uretra, y podría incluir otros órganos por vecindad, el piso pélvico o el pubis. Me están preguntando, otra pregunta que hay es específicamente sobre un antidepresivo. Los antidepresivos, sí, les dije cuando les respondí lo de las oleadas de calor, les dije sí se pueden utilizar, y más o menos la mitad de los pacientes responden bien al uso de antidepresivos, y específicamente el grupo de los inhibidores de la captación de serotonina. Hay otra pregunta que dice aquí, cuando se aplica el medicamento de Garelix, ¿es normal el malestar que se tiene durante 3 días? Todos los medicamentos tienen efectos colaterales y efectos adversos. Esos son los efectos, precisamente, son efectos o algunas cosas que causan los medicamentos que uno no las quiere. O sea, uno da un medicamento con una finalidad. O sea, uno da este medicamento porque lo que uno quiere es que se baje la actividad hormonal y la testosterona se disminuya. Sin embargo, pues todas las cosas, el cuerpo es una máquina en donde muchas cosas están relacionadas, y entonces eso puede crear unos efectos colaterales, unos que no es el efecto principal buscado, sino unos efectos colaterales. Algunos síntomas de astenia, dinamia, cansancio son bastante frecuentes en muchos medicamentos, y algunas cosas como las reacciones locales, como el dolor en el sitio de la inyección, también son relativamente frecuentes, pero en general se solucionan rápidamente, y pues el beneficio que se obtiene con la formulación del medicamento es mucho más grande que la molestia que este causa. Entonces, por esa razón se utilizan los medicamentos, se hacen las formulaciones. Para eso, y les digo, hay otra pregunta con respecto a medidas locales, que de una vez tiene que ver con esto. Es importante y se puede aplicar, hacer medidas locales para el control del dolor y las molestias locales. El dolor es por una reacción de histamina que hay con la aplicación de este medicamento, y pues aplicar hielo local es una buena medida, y tomar algún analgésico después de la ingesta, sobre todo porque además las personas aprenden y conocen cuáles son los síntomas que más le afectan a él individualmente, porque recuerden que nosotros tenemos los datos de una población grande, un porcentaje. Ya sabemos que a algunos pacientes les dan unos síntomas, a otros les dan otros síntomas, pero específicamente el que mejor sabe cómo tolera el medicamento pues es el paciente mismo, sobre todo el paciente que ha utilizado la medicación varias veces. Entonces, si el paciente sabe que le va a doler, pues sabe que puede tomar un analgésico incluso antes de la aplicación del medicamento. Si sabe que tiene una reacción local que le incomoda un poco, pues puede hacer medidas locales como hielo para el manejo de la reacción local. Entonces, a la medida que uno conoce y que cada paciente va conociendo cómo reacciona frente a la medicación, esta y cualquier otra medicación, pues también puede prevenir los efectos colaterales. Listo, creo que esas son las preguntas que tengo. Entonces, quedo atento por si hay alguna otra cosa que aclarar. Excelente, Jorge. Mil gracias. Creo que el doctor Forero se ha fajado una gran charla, nos ha aclarado muchos temas muy importantes. Hemos recibido unas preguntas muy interesantes también, que creo que son muy pertinentes y muy oportunas para todos. Así que pues estaremos haciendo este tipo de actividades frecuentemente para ir enriqueciendo lo más posible
todo el conocimiento que nuestros pacientes y sus cuidadores tienen. Jorge, mil gracias, de verdad fue una excelente charla. Creo que todos quedaron muy satisfechos, recibimos algunos mensajes de felicitación. Así que pues de verdad, excelente, un gran aplauso. Espero que todos hayan podido atender pues completa la charla. Y pues solamente me falta agradecerle a todas las personas que de Colombia y de Perú se conectaron y que estuvieron pendientes de esta conferencia. Les recuerdo que en nuestra página www.censis.org/prosigue pueden encontrar la grabación de esta charla posteriormente, y adicionalmente tenemos publicados algunos videos sobre el lavado correcto de manos, sobre cómo se debe hacer la aplicación del medicamento, que me parece que son muy importantes que ustedes las puedan ver, que puedan revisar la información de forma completa, y de esta manera pues vamos a estar en contacto constante con ustedes para poder también ahí mismo en el chat de Censis Te Orienta recibir algunas preguntas adicionales. Entonces, pues, muchas gracias, que tengan una feliz tarde y estaremos en contacto para, una vez tengamos una nueva conferencia, los estaremos invitando. A las personas en Perú y aquí a las personas en Colombia, que tengan una feliz tarde y recordemos todas las medidas de control, lavado de manos, aislamiento y cuidado de las personas adultas mayores para disminuir el impacto de la pandemia. Que estén muy bien.